Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro programa Cayetanamente, un programa donde nosotros podemos difundir diferentes temas de salud mental. Les habla Dani Araujo, psicóloga, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y hoy en nuestro tema relacionado con la salud mental vamos a acercarnos un poco más a la conducta deportiva y cómo esta influye en nuestra salud mental. Para ello, para conocer un poquito más sobre ello, tenemos un invitado especial, el doctor Mario Reyes Bocio, quien es especialista en psicología del deporte y con su experiencia invitado hoy en nuestra casa de estudio, creo que vamos a conocer más de cerca este comportamiento deportivo. Mario, bienvenido a nuestra casa de estudio. Es un gusto tenerte y sobre todo ahora que estamos en una época deportiva, conocer sobre el comportamiento deportivo. ¿Cómo debemos entender? Bueno, primero agradecer la invitación, es un gusto poder estar con ustedes y en verdad que estos espacios son muy importantes para dar a entender y dar a conocer a la población en general sobre cómo son las conductas deportivas, qué pasa por la cabeza del deportista cuando está haciendo alguna ejecución deportiva. Bueno, en verdad son muchos los factores que están ahí presentes, desde aspectos motivacionales, desde actitudes, diferentes habilidades que tenemos que tener claro y presente cómo trabajarlas, cómo el deportista tiene que asumirlas y cómo puede enfrentarlas, ¿no? Si nosotros quisiéramos de pronto conocer cuándo llamamos este comportamiento deportivo, voy a utilizar la palabra saludable, ¿no? ¿Cómo lo podríamos referir? Qué importante lo que me manifiestas. Actualmente estamos en unos Juegos Paralímpicos en la cual los deportistas están por querer luchar y ganar una medalla olímpica. Nos ponemos a preguntar qué está pasando por la cabeza de ellos, qué es lo que está sucediendo, qué factores están influyendo en ellos, y todo ello es lo que podemos trabajar desde la psicología del deporte. Entonces estamos hablando de que hay factores personales que están en ese momento que se ponen en activación, pero también hay características que hacen que de repente la persona no se ponga tan tenso, por decirlo. Sí, existen muchos factores que van a influenciar en el comportamiento deportivo. Hay factores personales, hay factores sociales, hay factores familiares y hay los netamente factores deportivos. Entonces, nosotros trabajamos con los deportistas para que ellos puedan ver ese contexto, asimilarlo y a través de diferentes técnicas y estrategias poder aplicarlo y poder sobrellevar la situación deportiva. Yo siempre digo a mi deportista, la ansiedad va a estar presente, no la vamos a eliminar y más aún juega más fuerte la ansiedad cuando estoy a puerta de competir. Entonces no es que yo voy a eliminarla, lo que yo tengo que hacer a través de diferentes técnicas y estrategias, poder saber cómo sobrellevar esa ansiedad y sumarla a mi favor y poder estar preparado para poder enfrentar la situación deportiva. Lo que nos lleva a la situación que es probable que para algunas personas se active más algunos estados emocionales y para otros menos. De repente hay factores que lo condicionan. Sí, justo una de las variables que yo trabajo mucho y que está muy marcado en la investigación son los estados de ánimo. Que trabajo mucho y siempre me gusta explorar a los deportistas. Va a variar los estados de ánimo dependiendo de la situación, del momento, del contexto que está por suceder. Entonces, va a depender de una persona u otra. Por ejemplo, puede haber muchos deportistas que tienen mucha capacidad para poder enfrentar esa presión que tienen alrededor. Hay otros que no. Entonces, eso hay que trabajarlo, eso hay que monitorearlo. Por eso es importantísimo la evaluación previa que tenemos que hacer con el deportista antes de empezar a un tema específicamente de intervención. Eso significa también de que el deportista va siguiendo una secuencia, ¿no? O sea, si bien es cierto, va desarrollando habilidades propiamente del deporte, pero también desarrollando habilidades de su manejo personal. Tal cual. Yo siempre digo, en el deporte hay 4 pilares fundamentales. ¿Cuáles? Lo técnico, lo táctico, lo físico y lo psicológico. Y es ahí donde estamos nosotros, los psicólogos deportivos, para trabajar en este empoderamiento del deportista a través de un programa específico de psicológico deportivo que les va a permitir a ellos poder enfrentar el contexto deportivo con el cual van a enfrentar. Y qué bien que los mencionas de esa manera, porque muchas veces no se tiene una difusión clara de cuál es la función del psicólogo deportivo, ¿no? A veces se entiende que es un apoyo psicológico y a veces también se puede confundir que, bueno, tiene alguna ansiedad o situación, vaya al psicólogo, pero debe ir al psicólogo. A ver, normalmente yo creo que ahora poco a poco está cambiando la cultura y sí, en estos juegos que han pasado, los Juegos Olímpicos que han pasado,
creo que han sido unos Juegos Olímpicos en los cuales nos han dicho, mira la importancia de la salud mental. Hemos visto a los propios deportistas haciendo sus técnicas y estrategias en la misma situación deportiva. Hemos visto a esta campeona, su campeona de salto alto, donde ella declara, ¿no?, de tener una bitácora donde ella apunta todo cómo se siente, cómo está. Entonces, existen diferentes momentos que no solo es cuando estoy o me siento mal o no preparado, no, trabajamos durante todo el proceso. Trabajamos aspectos motivacionales, de la actitud, comportamiento, aspectos también del control de la ansiedad, y vamos a estar presentes antes, durante y después del proceso de competencia. Entonces, un trabajo que está sostenido, claro y preciso. Además de esos factores, que es propiamente el manejo, la regulación que va a hacer el propio deportista, también se ve afectado por otros factores que de repente ese momentito lo mencionabas en el contexto familiar, o las expectativas que tienen externas en relación a su deporte. ¿Cómo funciona esto? Es algo muy importante ahí, el factor contextual, familiar, situacional, la misma presión deportiva, que a veces son ejercidos, aunque no lo creamos, por los mismos entrenadores, que a veces están siempre en que tienes que ganar, tienes que ganar, tienes que ganar. Entonces, cuando uno le comienza a meter mucha presión al deportista, el deportista va a sentir esa presión y va a decir, oye, ¿y ahora cómo lo manejo? ¿Cómo lo trabajo? Entonces, uno de los puntos que yo trabajo muchísimo con mi deportista son desde las teorías motivacionales. Yo le digo, ¿hacia qué te quieres orientar? ¿Más hacia la tarea o más hacia el ego? ¿Cuál de los dos? Entonces, siempre trabajemos en el proceso, mirando el proceso, en la mejora continua, en la oportunidad de mejora. Que eso te va a llevar al resultado al final. Porque cuando hablamos con deportistas de alto rendimiento, ambas van de la mano. Tienen que estar ahí de manera presente. Pero si no trabajamos en el proceso, de nada me va a servir poder alcanzar algún resultado. Claro, y excelente que lo escuchen todos los entrenadores, ¿no? Sí, porque sí, sus expectativas podrían ser que tengo que llegar al campeonato, que esto representa, ¿no? Y a veces no vemos que detrás de cada deportista existe un potencial que se moviliza. Así es, tal cual. Algo que yo siempre le digo a los entrenadores. Profe, le digo, ¿usted le ha preguntado cómo está su deportista? Y me queda mirando y me dice, no, es que ellos tienen que llegar a entrenar, ¿no? Sí, es importante el entrenamiento, pero es importante la persona. No olvidemos que antes de ser deportista es persona, que pasa por él un montón de aspectos en los cuales tenemos que estar presentes, y usted, como es el líder, que es parte de este proceso deportivo, tenemos que trabajar y ayudarlo y acompañarlo en ese proceso. Es muy importante. Claro, y nos lleva a dos campos en este aspecto. Primero es la situación de que evaluamos cuánto está preparado el deportista y que de repente hay ciertas habilidades que podrían desarrollarse, como por ejemplo es bastante frecuente pensar en el grado de atención, de concentración o procesos cognitivos que podrían ser necesarios para que pueda rendir mejor. Sí. Acá hay algo muy importante y justo me lo mencionas, el tema de la evaluación. Hay que tener muy presente qué tipo de deporte, qué tipo de categoría es la que está, situación deportiva. ¿Por qué? Una cosa es trabajar con deportistas de iniciación, otra cosa es trabajar con deportistas de alto rendimiento. Claro. Son diferentes conceptualizaciones. Una cosa es trabajar con deporte individual, otra cosa es trabajar con deporte colectivo. Son diferentes características. Entonces, dependiendo de ello, uno va a evaluar. Y la aproximación que es como psicólogo que yo voy a tener es mirar al deportista y al contexto que lo rodea para poder saber cuál es el mejor performance que debe seguir y continuar con cada deportista y cada poder equipo. desarrollar sus habilidades. Exacto. Desde de repente la propia coordinación visomotriz o elementos asociados. Así es, ¿no? Evaluamos todos los aspectos, tanto funcionales, tanto cognitivos, de atención, concentración, desplazamiento, aptitud, motivación, estado de... Entonces, vemos una variedad de características psicológicas deportivas que me va a permitir conocer y tener un perfil psicológico del deportista. Y lograrlo competente. Exacto, ¿no? Y lo que queremos es empoderarlo y a través de la intervención que hagamos y algún programa que vamos a trabajar con ellos, complementado con todo el comando técnico, vamos a apuntar a la mejora del rendimiento deportivo. Y aquí el otro aspecto que observo es que muchas veces la persona que llega a ser deportista probablemente viene ya teniendo un interés desde pequeña edad, ¿no? Y luego esto fue reforzado por sus propias competencias.
pero hoy en día hay una percepción del deporte, ¿no? Y que hay factores de repente externos que llevan o lo conducen hacia el desarrollo de algún deporte y no propiamente su vocación. Sí, mira, eso es muy importante lo que dices, porque lo que voy a manifestar ahorita no solamente es mi opinión, sino lo que avala las investigaciones científicas. Muchos son, o mejor dicho, voy a corregirme, diferentes son los motivos de iniciación deportiva que tienen los deportistas. Según las investigaciones, algunos dicen que lo hacen por un tema social, otros lo hacen por un tema completamente personal, de que quieren salir adelante, otros lo hacen por el hecho simplemente de una diversión, de un divertimento, de un disfrute. Entonces, es muy importante conocer los inicios y los motivos por los cuales el deportista quiere hacer un deporte específico. Claro, tú me has comentado, oye, y a veces no siguen un deporte o a veces sí. La presión de los padres a veces es fundamental y a veces juega a bien y a veces juega a mal. Muchas veces, ¿por qué? Porque hay muchos deportistas que posiblemente no quieren hacer ese deporte y por la presión de los padres terminan haciéndolo y no hay una satisfacción frente a ello. Claro. ¿Y qué pasa con los que de pronto creen que el deporte o ser deportista destacado de pronto tiene un reconocimiento social? Que a veces creo, pero no equivocarme, en el sentido que creen que es el camino más rápido, ¿no? Sí, ¿no? Ahí es mucho que trabajar con los deportistas, por eso yo digo que el trabajo psicológico deportivo tiene que ser constante, perseverante y continuo. Y hay que trabajar desde edades iniciales, justo para enfocar a los deportistas en que hacer deporte es estilo de vida saludable, calidad de vida, generación de desarrollo personal, profesional, académico, todo eso te da el deporte. Entonces, si vemos al deporte como esa complementariedad a que es un proceso y no un fin, creo que vamos a tener una mejor mirada hacia lo que queremos como ciudadanos. Definitivamente creo que esa es la situación, ¿no? Sí. O sea, ver al deporte como un deporte. Como un deporte, ¿no? Como un proceso, no como un fin. Porque a veces, y lo vemos, ¿no? Y un poquito lo que tú me dices, tienes que hacer deporte. El tienes, ya lo estás haciendo de una manera inadecuada. Entonces, no, que el deporte te va a generar mejora continua, te va a generar estilo de vida saludable, calidad de vida, comportamiento, hábitos saludables. Entonces, voy cambiando la concepción de lo que es hacer deporte. Y aquí, si me permites, es muy fundamental hacer 3 precisiones. Una cosa es hacer actividad física, otra es hacer ejercicio y otra es hacer deporte. No todos hacen deporte. Lo que tenemos que impulsar es que hagan actividad física. ¿Qué es actividad física? Cualquier movimiento que tiene el cuerpo, ¿ok? Y eso es saludable. El ejercicio es todo ese movimiento, pero que es repetido, deliberado y en un tiempo determinado. Y el deporte es todo lo dicho del ejercicio y de la actividad física, pero reglamentado, hay normativas, hay una institucionalización y hay una competitividad. Entonces, no todos hacen deporte. Claro. Entonces nos lleva a la situación de que acá está vinculado la autodisciplina. Todo, ¿no? claro. Porque hacer ejercicio puede ser voluntario porque de repente me interesa o es una forma que tengo pues para poder estar tranquilo, ¿no? Hacer de repente ya como un hábito, ya de alguna manera hay un cierto compromiso, pero entrar a un comportamiento deportivo tiene que ser disciplinado. Sí, entonces la disciplina, el autoconocimiento, el autoaprendizaje son factores muy importantes para tener una continuidad sobre algún plan deportivo, sobre la actividad física en sí. ¿Qué tenemos que promover? Tenemos que promover primero en la sociedad actividad física. Subir, bajar escaleras, caminar, trotar, todo ello es actividad física. Teniendo en cuenta que eso es con un fin determinado. Exacto. Por ejemplo, quiero caminar no para relajar las piernas, no sé. Sí, en sí el fin debe ser hacerlo como parte ya tuya, como algo inherente en tu vida, actividad física. Luego ya si queremos ir subiendo otros estadios como el ejercicio o el deporte propiamente dicho, ya implican otros factores que justo es lo que me estás comentando, ¿no? La disciplina, la metodología, la perseverancia para poder continuar en ese aspecto. Y para no salirnos de la situación de la calidad de vida, ¿no? Se conoce que para poder nosotros manejar un estilo de vida saludable, definitivamente la actividad física cobra un papel importante. Así es. ¿No? Pero el deportista, además de tener otras, digamos, hábitos o necesidades para poder competir bien, tiene que tener una calidad de vida saludable. Es fundamental. Y quizás sería interesante diferenciar, ¿no?, de ese tipo de calidad
Porque a veces se tiene la idea, no, soy deportista, solamente tengo que comer X situaciones. No, ahí también gracias por ello, porque hay que hacer una precisión. Claro. El ser deportista no te pone en una burbuja, hay que tenerlo claro en ese aspecto. Sí hay que cuidarse, sí hay que mantener un estilo de vida saludable, calidad de vida óptima, pero hay que planificarlo, ¿no? Entonces, y aquí están todas las ciencias del deporte que trabajamos con el deporte. Estamos hablando de la parte nutricional, de la parte fisioterapéutica, de la parte psicológica deportiva, el médico deportólogo, y trabajamos también con el deportista en su no momento de entrenamiento, lo que le llamamos nosotros el entrenamiento invisible. Ok. ¿Cómo trabajamos con el deportista cuando no hace deporte? Cuando está en casa, cuando tiene sus tiempos libres, cómo trabajarlo. Entonces, todo eso también entrenamos con el deportista, trabajamos con el deportista para que él pueda equiparar de manera adecuada y saludable. Algo muy importante, planificación. El deportista que no planifica, el éxito en verdad se va a ver un poquito mermado en el negocio. De esa manera ya tenemos de alguna forma indicado que para tener un comportamiento deportista real, o sea, estar vinculado a ello, tiene que tener todo un parámetro y una disciplina determinada. Sí, ¿no? Son muchos los factores que te llevan a ser un deportista y ojo, diferente es cuando llegas a un elite, de a ser un deportista como los que compiten a nivel de selección o los que han estado, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces es otro tipo de preparación, otro tipo de entrenamiento, otro tipo de trabajo psicológico deportivo, enfocarlos en ellos para poder mantener ese ajetreo de lo que es el deporte también, ¿no? Mira, Mario, de pronto desde tu experiencia podríamos hacer como una suerte de escalera, ¿no? En el sentido de aquel que aspira a ser deportista, de repente aquel que sí tiene una actividad física, que su vocación es perfeccionarse en una disciplina, ¿no? De aquel que está formándose como deportista y aquel que es, ¿no? Deportista, ¿no? Cada uno de ellos, estando en diferentes niveles, también tienen diferentes exigencias de afronte, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿qué es lo más común que de pronto se encuentra y que nosotros podríamos orientarlos para que tengan un buen afronte? Mira, qué importante ello. Algo que yo siempre hago y trabajo con mis deportistas porque tengo diversidad de iniciación hasta alto rendimiento es ¿cuáles son los objetivos? Si no planteamos objetivos, no sabemos a dónde queremos. Entonces, yo siempre recomiendo plantearlos por la metodología SMART, ¿no? Que sean específicos, medibles, adaptables, realistas y en un tiempo determinado. Si tú te vas planteando objetivos claros y precisos, vas a ir logrando de manera adecuada. Y hay que ser realistas, muy realistas, porque, por ejemplo, si yo estoy empezando a hacer actividad física, ¿ok? Ponte objetivos que te permitan avanzar como la actividad física dentro de tu realidad. Muy bien, si alcanzo ciertos estadios en base a esta escalera, más o menos que me planteas, oye, mira, yo creo que ya puedo entrar a un nivel más competitivo. Muy bien, vamos entrando a una siguiente etapa. Ok, ¿qué objetivos hay en esa siguiente etapa? Y así, progresivamente, en base a tu realidad, comenzar a trabajar. Porque claro, yo no sería adecuado ni dable decirle a un deportista que esté iniciando, o a un niño, a una niña que esté iniciando, yo quiero ser campeona mundial. Sí, vas a ser campeona mundial. No, una cosa es un ideal y otra cosa es, oye, vamos a trabajar primero a que puedas superar una marca personal. Vamos a ponernos una marca. Ya, tal cosa. Supéralo, vamos avanzando y vamos a trabajar para ello. Eso es diferente cuando tiene objetivos que va escalando poco a poco y hasta planificarlo. Y se va identificando en qué nivel se encuentra, dónde está su pericia. Vas a ver su fortaleza, vas a ver sus debilidades, vas a ver sus habilidades, vas a ver realmente cómo es y sobre eso trabajar para mejorar. Justamente planteaba de esta manera porque en este caso en especial podría darse la situación que la persona se cree expectativas de éxito. Y muchas veces esas expectativas de éxito no van acorde con el desempeño que evalúa él, ¿no? Su entrenador o lo que es la realidad. Esto creo que es lo que batallo todos los días con los deportistas con los que trabajo, porque las expectativas son muy altas.
Y aquí es donde tenemos que trabajar, y yo siempre lo digo, hay que trabajar de manera conjunta. Yo siempre hablo de una triangulación que tenemos que hacer. Cuando yo trabajo con un deportista, no solamente trabajo con el deportista, trabajo con el entrenador, trabajo con su contexto, con los padres de familia, si estamos hablando de iniciación, ¿no? Si estamos hablando de algo mayor, como de alto rendimiento, con todo el comando técnico, con la familia, con los directivos, porque todos tenemos que estar engranados con el mismo objetivo. ¿Qué es lo que sucede a veces? El entrenador puede tener objetivo A, el deportista tiene otro objetivo, desde la parte de los auspiciadores otro, de la familia otro. Entonces, yo como deportista no sé a dónde voy, ¿no? Entonces, a veces sucede, es una realidad, aunque no lo... Y yo asumo que también a ello está la situación de manejar el mismo lenguaje, o sea, las mismas instrucciones, expectativas, porque de repente dice, mis padres esperan de mí, ¿no? O las personas, ¿no? De pronto me debo a una institución, ¿no? Así es. ¿Y qué espero yo? ¿No? Así es, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que han ido a los Juegos Olímpicos que fueron hace poco, tenían una presión porque estaban representando a un país. Ajá. Entonces, súmale la propia ansiedad de la actividad deportiva, más toda la presión que tienes de los medios de comunicación, de los auspiciadores, de un país que está ahí contigo apoyándote y todo ello. Si no tienes las herramientas adecuadas para manejarlo, vas a tener esa presión y no vas a poder rendir. Y has llegado a la situación específica y que el manejo de esas situaciones, ¿no? ¿Qué circunstancias a veces necesitamos para manejar esas situaciones? Porque la misma persona tiene que tener su propio modo de afronte. Sí, y bueno, desde nosotros como psicólogos deportivos le ayudamos y a través de una serie de técnicas y herramientas para que él pueda irlas utilizando y conociendo el momento más oportuno. Conocemos muchas de ellas, una técnica de respiración, de visualización, de concentración, en la cual el deportista tiene que ir conociendo cómo trabajarlas, cómo manejarlas, cómo usarlas, para saber en qué momento tengo, como se dice, activarlo para tener ese afronte adecuado frente a la situación deportiva. Probablemente lleva a que el psicólogo también tenga la oportunidad de poder, quizás no entrenar propiamente, pero sí hacer una psicoeducación al entrenador, no a los padres. No, sí, es que justo ahí entra a tallar también nuestro trabajo. Existe un modelo teórico muy fuerte, que es el pentágono deportivo, donde trabajamos con el deportista, con los padres de familia, con los entrenadores, con los directivos, de manera conjunta. Yo, por ejemplo, siempre lo digo, cuando hago deporte de iniciación, no trabajo directamente con los deportistas primero. Trabajo con los padres de familia y con los entrenadores. Full psicoeducación. Aterrizando, sosteniendo, viendo realidades. Muchos padres vienen con las expectativas que ellos quisieron ser deportistas y como no pudieron, su hijo tiene lo dan la presión a los hijos. Entonces, mientras que no comencemos a cambiar ese enfoque, el deportista o el niño o la niña que va a crecer con una mentalidad completamente diferente a lo que es el disfrute que ellos deben tener a esas edades. Mario, yo te voy a pedir una situación que de repente, a modo de recomendación, ¿no? Para los padres, para el mismo deportista o aquella persona que quiere llegar a ser deportista, desde una perspectiva psicológica, ¿no? ¿Cómo nosotros podríamos hacerle ver a los padres, ¿no? A la persona que si quiere tener esta meta, ¿no? Hay aspectos importantes que no debe olvidar. Sí. A ver, yo siempre digo y parto de esto fundamental, un plan de vida. Tenemos que tener un plan de vida. Padres de familia, deportistas, entrenadores. ¿Cómo estoy? ¿Qué es lo que deseo? Ese plan de vida contempla tanto un trabajo físico, técnico, táctico y psicológico, que es parte de. Dentro de ello están en que cada uno debe cumplir el rol que le corresponde. Como padre de familia, el rol que te corresponde acompañar a tu hijo en este camino. No eres entrenador, no eres el propio deportista, no, eres padre de familia. Acompañar en ese rol y cada uno tener su rol muy claro y muy presente. Y sobre ello, disfrutar de la parte esencial que es el deporte. Si no hay disfrute, no hay calidad de vida, no hay estilo de vida saludable, no hay satisfacción, definitivamente. Hemos dicho eso, el disfrute nos lleva a esa situación. Creo que eso es una recomendación que debemos tenerlo en cuenta en todo momento. Sí. Muchísimas gracias, Mario. Por favor. Un gusto. Muchas gracias.
hemos tenido la oportunidad de conversar con el doctor Mario Reyes, quien ya desde sus perspectivas, su experiencia, nos dice que la calidad de vida asociada al deporte tiene que ver mucho con el disfrute y para lograr una buena salud mental. Muchísimas gracias. Continúenos viendo en nuestro canal digital cayetano.plus y escucharnos por Spotify.